tiene todos los sermones, los puede subir a YouTube, están ahí. Y próxima semana, lógicamente, terminamos con esto. Entonces, hay 3 cosas que nos van diciendo respecto de lo primero que me gustaría que usted analizara el día de hoy. Lo primero es esto. El primogénito se dedica primero, ¿por qué? Porque tiene un objetivo. El primogénito se dedica primero porque tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de entregar primero al primogénito? El objetivo es redimir. ¿Sí? Redimir. En otras palabras, si el primer animal era macho y era perfecto, lo sacrificaba, lo entregaba. Si el primer hijo era hombre, ¿ya? Este hijo era para Dios, representaba que lo primero de mi simiente, representaba que lo primero de toda la generación que viene hacia atrás, eso lo entrego como una marca preciosa, como una declaración de fe importante de que no solamente lo último va a ser para Dios, sino que le estoy dando lo primero. Cuando yo le daba lo primero, dice Dios, eso tenía un efecto sobre lo segundo, sobre lo tercero y sobre lo último. ¿Sí? Muy bien, esto es importante, hermanos, es un principio que está presente en toda la Biblia. Escuche bien. Dios le dice al hombre, hey, puedes comer de todos los árboles son tuyos para comer, menos uno. ¿De dónde comió el hombre? Del menos uno, del que no le correspondía. ¿Por qué? Porque nos encanta meternos en los lugares que no son nuestros. Nos encanta involucrarnos en las cosas que no nos pertenecen. Es más, asumimos control sobre aquellas cosas que no son nuestras. Escuche bien en otras palabras. Supongamos, aquí hay una pregunta. Si usted viene de un contexto católico me va a entender esta pregunta. Si usted viene de un contexto evangélico me va a entender esta pregunta. Cuando usted ¿nació puro o impuro? Yo pensé que iba a ser más fácil. Supuestamente impuro, dice. ¿Ya? ¿Por qué razón? Hablan del pecado original, habla de que todos nosotros somos nacidos en pecado. David dice, yo fui concebido en pecado. O sea, a ese nivel. O sea, cuando nosotros venimos a este mundo, nacimos no limpios. Escuche bien esto. Jesús cuando nació acá en la tierra, ¿cómo nació? ¿Puro o impuro? Puro. Fue completamente puro, fue completamente limpio, absolutamente limpio. El limpio, el puro, fue sacrificado por lo impuro. Dios entregó lo puro para poder redimir lo impuro. Por eso Jesús se llama el primogénito. Wow. El primero. Dios no se traiciona a sí mismo. Dios no se salta sus propios principios, sus propios valores. ¿Me entienden? Lo primero que hace Dios, Él entrega a Jesús. De tal manera amó que Él dio. No cualquier cosa dio. No dio ni lo segundo, ni lo tercero, ni dio su primogénito. ¿Por qué primero? En otras palabras, Jesús es la ofrenda de Dios para la humanidad. Jesús es la primicia de Dios para la humanidad. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. ¿Por qué primero a Dios? Escuche bien esto. Porque lo primero redime el resto. ¿Por qué primero a Dios? Escuche esto. Porque lo primero redime el resto. Lo primero redime al resto. Hay gente que dice, cuando esté mejor, cuando se pueda. Cuando Dios dio a Jesús, no dijo, cuando esté más arrepentido, le voy a dar a Jesús. Cuando se porten un poquito mejor, entonces van a ser dignos de que yo les regale a Jesús. No, lo que hizo Dios fue una declaración de fe. Dios dio a Jesús, ¿para qué?
para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Lo dio en fe. Jesús es llamado el primogénito. El primogénito debe ser sacrificado. La primera porción es lo redentivo. Lo primero redime al resto. La primera porción redime lo que viene después. Entiende el principio, ¿cierto? ¿Por qué razón lo primero? Porque lo primero redime lo que viene. En otras palabras, la pregunta esencial en este ejercicio de fe, porque es un ejercicio de fe, es: ¿puedo confiar en Dios en esto? ¿Puedo confiar en Dios en esto? ¿Es confiable Dios en este aspecto? Escuche bien, lo primero que se le da a Dios nunca se pierde, nunca se malgasta. Es lo primero. Número 2. Hoy día son 3 puntos del sermón. Número 2. Los primeros frutos deben ser llevados a Dios. Recuerda, hoy día estamos hablando de por qué se habla de que a Dios tiene que ser primero. Yo le estoy explicando algunas leyes, algunos principios y cuál es la connotación que tiene detrás. Los primeros frutos deben ser llevados a Dios. Éxodo 23:19 dice lo siguiente. Dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo que. Dígalo fuerte, por favor. Lo mejor de ¿cuál cosecha? De la primera cosecha. Lo mejor. Lo mejor de la primera cosecha. ¿Dónde? ¿Dónde? A la casa de Dios. Habla de un lugar, habla de qué, habla de cómo. Me encanta Proverbios porque dice así, el libro de Proverbios: honra al Señor con tu riqueza y con lo mejor de todo lo que produce. Honra a Dios ¿con qué cosa? Con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen. ¿De buen? Ok. Unos llegaron a saltar. ¿Dónde dejo la? Muy bien. ¿Por qué Dios dice esto? Me encanta cuando uno lee la Biblia, cuando uno analiza los pasajes de la Biblia. Hay una ciudad en la Escritura que se llama Jericó. Jericó, escuche bien, Jericó fue la primera ciudad que Israel conquistó, camino hacia la gran tierra prometida. Josué cuando llega, Jericó es la primera ciudad. Escuche bien, de todas las ciudades que Israel conquistó, Jericó fue la única ciudad que Dios le dijo a Josué: de todo lo que recojan, la plata, el oro, los animales, todo es mío, dijo el Señor. De todas las demás ciudades, todo era para ellos. Pero el primer fruto de esta guerra tenía que ser de Dios. Fue la única ciudad donde Dios pidió todo. Lo llamó el botín consagrado para Dios. Es más, dijo: si alguien saca algo de este botín, será llamado maldito. De todos los demás botines no había problema, pero de este, que era el primero, había que tener cuidado. El resto de las ciudades, todas fueron para Israel. Me encanta Génesis. Génesis dice esto. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. 2 puntos. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Ojo, esto fue antes de la ley. Antes de que existiera la ley, pasa esto. ¿Sí? El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Caín era hombre de tierra, agrónomo, el primer agrónomo, no, ¿cierto? El primer hombre que trabajaba la tierra, el otro era cazador. ¿Qué significa esto? No, es que a Dios le gusta más la carne que la verdura. No, no significa eso. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que pasa aquí detrás? Fíjese la calidad, fíjese bien lo que pasa acá. Caín trajo algo
algunas de las cosas, pero Abel no trajo solamente algo, sino que él trajo lo mejor de lo primero. Seleccionó primera cosecha y eso entendió él. Yo traigo esto porque esto me lo dio Dios. ¿Qué pasó en ese contexto? Dios aceptó lo primero que está en su naturaleza. ¿Se entiende, cierto? Número 3. También hay un tema que habla del diezmo. Algunas personas se preguntan, la gente me dice, ¿qué significa esos sobres? Son el diezmo que corresponde al 10% de nuestro ingreso. El diezmo debe ser, ¿qué cosa? Vea ese verbo, quiero que dígalo de nuevo. El diezmo debe ser traído. Usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver esto? Vamos viendo, lo voy a leer 2 versículos. Primera de Crónica, el primero dice así: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas, ojo, verbo, dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron, otro verbo, asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Dieron primicias, trajeron sus diezmos. Otro versículo. Traed, ojo, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es el verbo? Traer. Pregunta: ¿por qué traer y no dar? Usted, escuche bien esto, ¿sabe por qué traer y no dar? Porque usted no puede dar algo que no es suyo. ¿Sí? Un día presté mi vehículo y cuando me devolvieron la llave del vehículo, no me dijeron, pastor, aquí le regalo la llave de su vehículo. ¿Sabe lo que me dijeron? Aquí le traigo la llave de su auto. ¿Por qué razón? Porque es mío. No me pueden dar algo que ya es mío. ¿Se entiende, cierto? Entonces, en este contexto, uno no da lo que no es suyo. Las ofrendas se dan, las primicias se dan, pero los diezmos se traen porque es algo que no es mío. A Dios lo que es de, y al César es lo primero que sale, porque lo primero es lo que redime al resto. Te hago una pregunta: ¿qué es lo primero que haces con tus ingresos? Porque si lo miramos desde esta perspectiva, escuche bien, lo primero es para Dios, porque lo primero redime lo que viene después. Escuche bien lo que le voy a decir. Si lo primero que hacemos con lo que Dios nos da es pagar nuestras deudas, pregúntese esto: ¿qué redime el resto? ¿Qué es lo que redime el resto? La Biblia dice lo siguiente: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Lo hablo en un contexto de que tenemos que poner ojo a lo que nosotros esperamos de redención de nuestra economía. Yo hace mucho tiempo, siempre comento esto con varios hermanos, lo hemos comentado, en un seminario que hacemos, en un tipo estudio bíblico que se llama Un presupuesto para la gloria de Dios. A nosotros con mi esposa nos costó mucho tiempo poder entablar un sistema acorde a lo que Dios nos pedía. Pero una de las cosas que he aprendido en mis últimos 6 años es que lo primero que sale de mi cuenta, lo primero que está en mi cuaderno de gastos, ¿cierto? Que a veces tenemos que comprar un cuaderno Rain, triple hoja. Lo primero que tiene que salir de ahí es de Dios. ¿Por qué practico esto? ¿Por qué hago esto? No es una cosa legalista, hermano.
Y lo va a ir entendiendo a medida que avancemos en esto. La primera operación que hago, escuche bien, lo primero, la primera transacción online que hago, es mi porción para Dios, es mi diezmo para Dios, porque es algo del corazón. Lo primero es de Dios. Deje que esto entre en su corazón, porque allí yace todo. Ahí experimentaremos una verdadera bendición, paz, tranquilidad y libertad. Algunos dicen, no, la familia primero. Escuche bien lo que le voy a decir. Si lo primero que saliera de mi bolsillo, de mis ingresos, fuera mi hijo o mi hija, piense. ¿Gastan dinero estos chiquillos, no? ¿Cuánto gastan ellos? Es increíble. Escuche bien esto, Dios tiene cubiertas las necesidades de todas sus generaciones. Escuche bien lo que le voy a decir, la Biblia dice que no hay simiente, no hay generación que mendigue el pan. Y la gran pregunta que hay detrás de esto, ¿qué le gustaría a usted que redimiera el resto? ¿Qué le gustaría a usted que redimiera su mes, su año, su economía, sus hijos, la forma como ellos administran sus recursos? ¿Cómo le gustaría que ellos fuesen redimidos? Porque es una cuestión del corazón. Experimentamos bendición. Éxodo nos dice lo siguiente: en el futuro tus hijos te preguntarán. Esto es un mensaje como profético. Esto es como algo que va a pasar a medida que tú entiendes estos conceptos en tu vida. Dice Dios que va a llegar el día que tus hijos te van a observar. Tus hijos van a darse cuenta de que hay algo que haces con tu vida que no calza con lo que hace el resto. Y un día te van a preguntar, ¿qué significa todo esto? A veces en broma, a lo mejor a los hijos a uno le dicen, pero papá, tanto. ¿Podría comprarme ropa con esa plata, papá? Podrían decirlo nuestros hijos. Algún día te van a preguntar, papá, ¿qué estás haciendo? Y ustedes le dirán. Lo que pasa, hijos, es que no siempre nosotros hemos tenido lo que tenemos hoy día. ¿No es así? Salvo algunas personas que nacieron en una cuna de oro. Pero aún así, si miramos hacia atrás, a las generaciones, alguno de su antepasado en algún punto fue esclavo. Porque todos venimos de Adán. Y Adán trajo la esclavitud a este mundo. Cuando tus hijos te pregunten, porque escúchame bien lo que te quiero decir, cuando Dios, y esta es la conexión más importante que quiero hacer en tu vida, cuando Dios llega a tu vida, hay una transformación que se va dando progresivamente hasta que tú te das cuenta que tu entorno, tu familia, todo tiene una contundencia sobrenatural. No existe área de tu vida que Dios no toque con su mano de bendición. Dios bendice tu esposo, Dios bendice tu esposa, Dios bendice tus hijos, Dios bendice tu trabajo, Dios te da paz con tus vecinos, Dios comienza a bendecirte de maneras increíbles. Eso tiene un nombre en el hebreo. ¿Sabe cómo se llama? Shalom. Y es como lo que nosotros hoy día decimos: bendiciones, 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 bendiciones. En el contexto hebreo era Shalom. Y cuando tus hijos te pregunten, porque se van a ir dando cuenta, tus hijos van a ir captando. Yo no sé, pero veo a mi papá, veo a mi mamá, veo a mi familia, y no es una cuestión de comparación, pero veo niños de mi edad y hay una diferencia.
Hay algo que pasa. Y cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿por qué estás transfiriendo? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás entregando un sobre? ¿Por qué traes dinero acá a la cesta? ¿Por qué traes mercadería de esa naturaleza? Y hay una historia detrás. En este caso, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos del Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Hay una historia detrás. Hay un porqué de todo. Hay un porqué. ¿Sabe por qué Dios primero? Yo no sé usted, hermano, pero ¿sabe por qué yo quiero que Dios sea primero en mi vida? Porque yo siempre he sido lo primero para Él. En primer lugar, yo siempre he sido lo primero para Él. Hay una canción que estos días ha estado dando vuelta en mi mente y dice que Él me persigue, Él pelea hasta encontrarme. Simplemente, hermanos, porque Él te ama. Piensa en esto. ¿Dónde estarías? ¿Qué serías si tú no fueras lo primero para Dios? De tal manera Dios te amó que Él te regaló a su único Hijo. Antes de terminar, quiero decir lo siguiente. No sé cuánto tiempo llevas conociendo al Señor. No sé cuánto tiempo llevas caminando, no sé cómo ha sido tu caminar. En mi caso personal no ha sido un ascendente. He tenido momentos buenos en el Señor, he tenido momentos muy bajos en el Señor. Porque escuche bien esto, nadie de los que estamos acá es perfecto. Hay solo uno que es perfecto. ¿Sí? Así que descanse. Nadie es perfecto. Pero escuche lo que le voy a decir. Pero tenemos que reconocer. Por eso cantamos. Hay gente que dice, ¿por qué cantan tanto en la iglesia? ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué algunos se emocionan? ¿Por qué hay que dar? ¿Por qué hay que traer? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué no lo hacemos por una imposición, hermano? Sino que cuando empezamos a mirar nuestra vida y empezamos a decir, wow, yo nací en un hogar con estas carencias, con estas necesidades, y hoy día, a pesar de que no ha sido una economía extraordinaria, no puedo creer cómo Dios nos ha bendecido. Y tus hijos te lo van a preguntar. Hay gente que malgasta miles y miles de pesos. Porcentajes inimaginables en vicios, en quebrantos, ¿sí? En cosas que se roban tu paz y tu tranquilidad. Pero cuando Dios llega a esa vida, hay un gozo, hay una paz, hay una tranquilidad que excede todo lo demás. Amén. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Es Dios lo primero en tu vida? Cierra sus ojos, por favor. Salió corto el sermón. Vamos a orar. Dele espacio al Señor a que escudriñe su corazón, hermano.
Dele espacio al Señor para que escudriñe ahí en su vida. Señor, en primer lugar, gracias. Porque siempre me has puesto por primer lugar, siempre nos has puesto en primer lugar. Tú has sido el único que a través de la historia has sido coherente con tu palabra. Cuando tú hablas de humildad y dices que nadie ponga los intereses personales por sobre los intereses de los demás, tú eres el único que ha cumplido absolutamente ese versículo, Señor. Cuando tu palabra dice, ama en acción, no solamente de palabra, tú eres indiscutiblemente la única persona que ha amado de esa forma, Señor. Y nos cuesta entender que ese es el camino, Señor. Nos cuesta entender que el gran mandamiento dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Señor, perdóname, Dios. Y permíteme, iglesia, decir esto: y perdónanos, Señor. Porque en muchas áreas de nuestra vida tú no eres lo primero. No eres lo primero en nuestra mente. No eres lo primero en nuestro tiempo. No te damos las primeras fuerzas, sino que muchas veces te damos las fuerzas que nos quedan. Pero aún así, nos redimiste, Dios. Y nos redimiste porque nos entregaste lo primero, lo mejor, lo indefectible, lo puro, lo limpio. Nos entregaste a Jesús. Y nos queda arrepentirnos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos traiga convicción a nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, oh Dios, ayúdanos y enséñanos a que tú seas lo primero en nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, a que cuando tú eres lo primero, tú redimes el resto, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a ponerte a ti en primer lugar, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que deje sus ojos cerrados. Y hay una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Si se la sabe, hermano, cántela, dice así: quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo
de toda una vida. Porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. ¿Por qué no se pone de pie y la cantamos juntos, hermanos?